23 de autoría del congresista Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, que propone la ley que modifica el artículo 7 de la ley número 31.419, ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción. Ante todo, les doy la más cordial bienvenida a todos los presentes, funcionarios, representantes de poderes del Estado, entidades públicas, especialistas en materia de gestión pública, derecho público, y el saludo de la presidenta de la Comisión de Constitución, la congresista Marta Moyano, quien está al tanto de esta mesa de trabajo y por labores de agenda parlamentaria no está presente, pero ha encargado a la Secretaría Técnica junto con su equipo de asesores llevar adelante esta importante mesa que nos va a servir para recibir los aportes, sugerencias y los mayores alcances a fin de poder elaborar el predictamen que vamos a proponer a la Comisión de Constitución. Esta mesa, por cuestiones de transparencia, de publicidad, está siendo totalmente grabada y agradecemos a todos los funcionarios presentes. Voy a dar lectura a las entidades y a los funcionarios que han sido acreditadas para esta mesa. En principio, contamos desde el despacho, en representación del despacho del congresista Marticorena, con el doctor Enrique Morales Cañagua, asesor, que en primer lugar tendrá la sustentación y ampliación de los alcances del proyecto de ley. Contamos con el doctor Roberto Burneo Bermejo, juez supremo titular del Poder Judicial, acompañado, entiendo, de Rafael Ruiz Hidalgo, asesor de gabinete de asesores del Poder Judicial, con Jorge Huicochea Merelo, gerente de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, María Rosa Mena, de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Normatividad en Control Gubernamental de la Contraloría General de la República, Susi Castro Grande, subgerente de Coordinación Institucional de la Contraloría General de la República, Elisa Betsea, que entiendo estamos en camino, que es la adjunta en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Yuriko Aguirre Chaupín, Secretaría de Integridad de la PCM, Carlos Villena Shanganaki, también de la Secretaría de Integridad de la PCM, Elin Burbank Silva, Secretaría de Integridad de la PCM, Sara Farfán Cuba, también de la Secretaría de Integridad de la PCM. De parte del Ministerio de Justicia contamos con la participación de Diego Méndez Vázquez, asesor legal de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria. Contamos con el doctor Javier Pacheco Palacios, procurador general encargado de la Procuraduría General del Estado, Enrique Valverde González, director de la Dirección Técnico-Normativa también de la Procuraduría General del Estado. Contamos con la presencia de la doctora Isabel Pari Morales, presidenta ejecutiva de Servir, acompañada de sus funcionarios Jonathan Ramírez Romero, asesor de la presidencia ejecutiva de Servir, Juan de Dios Vargas, gerente de políticas de gestión de Servir, con Marcos Trisoglio Carrión, procurador de Servir. Contamos con la grata participación del doctor Fuad Curi Zarzar, bienvenido, es Contralor General de la República. Juan Alberto Castañeda Méndez, especialista en Derecho Constitucional y Parlamentario, la doctora Carmen Vegas Guerrero, docente de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad San Ignacio de Loyola, Miguel Ángel Ibarra Trujillo, asesor del despacho del congresista José Luis Elías, y el doctor Cristian Guzmán Apurí, especialista en Derecho Constitucional, que nos va a acompañar a través de la plataforma virtual. A todos ustedes y a los demás funcionarios y asesores de despachos parlamentarios que nos acompañan, la más cordial bienvenida y gracias por participar de esta mesa técnica. Por cuestiones de tiempo y metodología, vamos a iniciar la participación con la sustentación y ampliación de los argumentos que motivan la propuesta del proyecto de ley en materia de la presente mesa, y acto seguido vamos a dar una intervención de 5 minutos a cada representante de entidad, luego de lo cual para recoger los pareceres, opiniones, aportes, porque como tienen entendido, las comisiones tenemos la facultad de aprobar el proyecto de ley en sus términos,
un texto sustitutorio o también puede ser enviado al archivo. Entonces, la comisión necesita de los mayores elementos técnicos, constitucionales y por eso con el aporte de todos los sectores involucrados necesitamos las mayores herramientas para que la norma que vaya a proponer el equipo técnico a los señores congresistas sea con la mayor eficiencia y eficacia posible. Muy bien, sin mayor preámbulo, permítame presentarme ya con el equipo técnico de la Comisión de Constitución. Contamos con el doctor Gerardo Montenegro, que es el asesor principal de la Comisión de Constitución, y el doctor Seiko Ibáñez, que es el asesor encargado del análisis en particular de la presente iniciativa. Muy bien, doctor Morales Castañeda, tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Muchas gracias. Buenos días. Hago llegar el saludo del congresista Jorge Martí-Corena, autor del presente proyecto de ley 6728/2023. De la misma manera, agradecer a la Comisión de Constitución por permitirnos la oportunidad de poder poner en agenda, ¿no?, y debatir en el aspecto técnico esta iniciativa legislativa. Y saludar también a los señores funcionarios de los diferentes ministerios y también a los profesionales, especialistas en materia de administración pública y gestión pública. El proyecto de ley número 6728/2023, de autoría del congresista Jorge Martí-Corena Mendoza, lo que plantea es modificar el artículo 7 de la ley 31.419, ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción. Concretamente, plantea incluir o incorporar una causal más de impedimento, ¿no?, que es planteado por el artículo 7 de esta norma legal. Y ello parte de una situación, de una realidad, ¿no?, que habiéndose publicado la ley en mención en febrero del año 2022, se cuentan con indicadores concretos y específicos que la percepción e inclusive la realidad misma en cuanto a la corrupción en la administración pública no había mejorado, ¿no? Si bien es cierto, esta ley, la ley 31.419, fue un instrumento importante para poder de alguna manera plantear o delinear ciertos requisitos que de alguna manera quedaban un poco dispersos en el marco legal existente. De hecho, que el congresista Jorge Martí-Corena era miembro titular de la Comisión de Descentralización y participó en el debate para la aprobación de esta ley, siendo este un elemento importante. Sin embargo, como se expone, como está desarrollado en la iniciativa legislativa, hay indicadores concretos de que efectivamente la percepción, inclusive la corrupción, no había disminuido, al menos en el ámbito de la administración pública, ¿no? Y creo que en definitiva en todos los espacios que se puedan mencionar. Y en ese sentido, este proyecto de ley trata de alguna manera de mejorar o de complementar lo que ya estaba precisado o regulado en esta ley. Básicamente lo que se plantea es incorporar, pues, porque ya la ley plantea causales o impedimentos para acceder al cargo de funcionario y director público de libre elección y remoción, ¿no? Entre los impedimentos pues está la inhabilitación para ejercer cargo público impuesta por el Congreso de la República o por mandato judicial, y quienes hayan sido destituidos de la administración pública por falta muy grave, y también sentencia por delito doloso. Y se agrega como también causal impedimento las personas que se encuentren inhabilitadas por sanción impuesta por la Contraloría General de la República. Y el sustento que de alguna manera que se tome en cuenta, o que más allá de los indicadores antes mencionados en cuanto a la corrupción, era pues que ya existe
un marco legal existente en cuanto a las facultades que tiene la Contraloría General de la República para imponer esta sanción de inhabilitación, mas sin embargo esto no encuentra un complemento o un soporte en cuanto a que esto se materialice o se concrete en que el funcionario público o el servidor público que tenga esta sanción de inhabilitación pueda volver a ser contratado, ¿no? Entonces, ante este vacío, o al menos eso es lo que se entiende, lo que se recoge, es que se trata de complementar, de llenar este vacío para que efectivamente aquellos funcionarios o servidores que hayan recibido la sanción de inhabilitación por parte de Contraloría conforme está planteado y desarrollado, y que en definitiva, conforme los informes técnicos que se mencionan en la exposición de motivos, se ha pronunciado, ¿no?, que de alguna manera aquellos funcionarios que tengan este tipo de amonestaciones o sanciones no deberían formar parte de la administración pública, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se trata de instrumentalizar a través de una ley, de incorporar a través de una ley este impedimento, ¿no? Entonces, básicamente, estos son los fundamentos en líneas generales que sustentan. Y obviamente no sería de repente extenso detallar o mencionar todo el daño, ¿no?, o el perjuicio que trae al país la corrupción, no sería extendernos demasiado, pero en todo caso ya están presentes los funcionarios que tienen información más detallada, ¿no?, sobre cuánto perjuicio trae al país la corrupción en todos sus ámbitos y en todas sus formas, ¿no? Entonces, eso es en concreto lo que podría manifestar en cuanto al sustento, en cuanto al contexto en el cual dio motivo y cuál es la problemática que pretende atender o resolver este proyecto de ley 6728/2023 de autoría del congresista Jorge Marticorena. Les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Morales. Damos paso a los representantes de la presidencia del Consejo de Ministros, en el orden, habiendo varios funcionarios, en el orden que ustedes consideren, mencionando el nombre de la persona que va a intervenir, por favor. PCM, por favor. Buenos días con todos. Sara Farfán, secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. En principio, la iniciativa, entendemos, persigue un objetivo bastante claro. Todos coincidimos en la importancia y la necesidad de combatir la corrupción y, en todo caso, prevenir la corrupción. Y creo que este es un mecanismo de prevención respecto a identificar con anticipación o tener la capacidad para seleccionar de manera eficiente y eficaz los funcionarios públicos que se suman a la administración pública. En ese sentido, nos queda claro la importancia y relevancia del proyecto. Sin embargo, tenemos algunos comentarios respecto a la propuesta, y tal vez aquí también la presidenta de Servir y desde la Contraloría nos van a ayudar a clarificar esos aspectos desde el punto de vista técnico, porque la norma inicial solamente consideraba a los funcionarios que hayan sido destituidos de la administración pública de manera general. Y un funcionario público, evidentemente, es destituido después de un procedimiento administrativo sancionador o, en su defecto, un proceso administrativo disciplinario. Son los dos mecanismos que permiten la destitución. En tanto, nos parecería que en su redacción primigenia, la norma incluso abarca mucho más de lo que es la propuesta que se está formulando, porque la propuesta que se está formulando solamente reduciría la destitución por aquellos procesos que hubieran sido desarrollados o llevados a cabo por la Contraloría, y estaríamos dejando de lado los que han sido llevados a cabo por la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, y el registro está en el registro unificado está en Servir. Pero adicionalmente a ello, consideramos que, si bien es cierto, ya estaría comprendida en la norma, y además se hace la precisión de que sería solo por faltas muy graves, tal vez ese artículo sí necesita, y además considerar
que estamos hablando también de la inhabilitación, o sea, aquellos que hayan sido inhabilitados, y también considerar la posibilidad de las faltas graves. Obviamente, al momento de imponer la sanción, se revisaría la normativa a efectos de establecer si es que la falta grave amerita la inhabilitación, evidentemente, y en algunos casos, por falta muy grave, solo la destitución. Entonces, tal vez a la propuesta, a la iniciativa legislativa, considerar que en su redacción primigenia había un espectro más amplio respecto a las sanciones o la forma como hubiera sido sancionado o destituido el funcionario o el servidor público, y considerar sí la incorporación de la inhabilitación en ese artículo como también una de las causales para que no sea considerado para el acceso a la función. Eso como comentarios generales. No sé si luego del debate podemos seguir ampliando. Muy agradecida, doctora Farfán. Damos el uso de la palabra al doctor Roberto Urneo Bermejo en representación del Poder Judicial para que nos haga llegar los alcances desde el punto de vista jurisdiccional y el impacto que tendría esta norma en la labor que les toca desarrollar. Bueno, ante todo, buenos días a todos y a todas. Estaba leyendo la propuesta. En principio, se está estresando lo que dice el artículo 39A de la Constitución, que estaba previsto para sanciones de mandatos judiciales en primera instancia, que desde ya es una medida hasta cierto punto muy extrema, porque no estamos hablando de sentencias con calidad de cosa juzgada, sino en primera instancia, lo cual limita desde ya a la persona. Ahora, se ha extendido mediante ley a situaciones de sanción o inhabilitaciones del Congreso por sanciones de la administración pública muy graves, y ahora se pretende hacerlo a través de medidas de la Contraloría, ¿no? En principio, estamos pensando de lo que se quiere decir, y no lo dice el proyecto porque el proyecto no sustenta lo que estamos hablando ahorita, al menos de las dos personas que acaban de decir. Lo que habla es que la corrupción se ha aumentado, que la sensación, pero eso no sustenta la medida en realidad. O sea, no vemos cuántas personas se han sancionado y la necesidad de la ejecución inmediata de esa inhabilitación. Eso es en cuanto al desarrollo normativo de la propia propuesta que se está planteando. No vemos el porqué, más que si uno desarrolla algo, tiene que especificar la necesidad de la medida y no marcarla en situaciones más que todo coyunturales. Entonces, fuera de los defectos de desarrollo normativo, está el tema de la constitucionalidad y las garantías constitucionales, que sí lo vemos en el Poder Judicial. Entonces, una sanción, venga donde venga, que no sea por mandato judicial, tiene que tener la calidad de cosa decidida o haber pasado por el filtro del Poder Judicial y tener una medida con calidad de cosa juzgada, salvo en el caso de lo que dice el artículo 39A de la Constitución modificado, que dice en caso de delito doloso y que con una sentencia de primera instancia, ahí sí se habilita. Entonces, a lo que vemos que desde el punto de vista estrictamente constitucional y garantista, la medida es muy extrema, va más allá de lo que dice la Constitución, y si nos preocupa eso, porque incluso en el sustento de la misma no vemos la necesidad de la misma, más que un tema de que existe un problema de un destino por corrupción, se gastan 24.000 millones, que existe la probabilidad de que se van a sancionar 1.000 funcionarios públicos de los 1 millón que los que hay, pero no se ve nada concreto en el desarrollo. Entonces, veo defectos extremos, hasta preocupantes en la propuesta misma, y también defectos en cuanto a la ejecución de la misma, en cuanto a lo que es las garantías constitucionales y del debido proceso que debe toda persona observar y toda entidad pública, sea quien sea, garantizar. Entonces, sí nos preocupa el Poder Judicial tal cual se ha propuesto, incluso el artículo tal cual está vigente, porque no vemos que hay una falta de apreciación del debido proceso de las garantías, y también no hemos visto casos en los cuales se ha ejecutado esta ley. Hasta la fecha, al menos de lo que hemos estado mapeando a nivel del Poder Judicial, no hay un caso que haya llegado al menos a la Corte Suprema en donde nosotros hayamos tenido que evaluar los alcances de la misma, porque realmente es muy extrema. Y que sí les invito a repensar las cosas sobre la base
del debido proceso y las garantías constitucionales, y si la necesidad es de inhabilitar funcionarios que ya han sido sancionados, pero recién administrativamente, creo que es una medida extrema que no sé si logre lo que se busca, que es evitar que se despilfarren recursos. Creo que más que la medida extrema de sancionar, no lleva a bloquear que se despilfarren 24.000 millones de soles. Creo que eso va por otra clase de medidas y no esta. Así que no le veo correlación con lo que se busca evitar con lo que se pretende regular. Entonces sí, me preocupa bastante. Muy agradecida, doctor Purneo, por sus valiosos aportes. Damos paso ahora a los funcionarios de la Contraloría General de la República, que es donde uno de los sectores donde mayor incidencia va a tendría la norma propuesta. En el orden, por favor, que consideren, porque veo que hay varios funcionarios. ¿Quién va a hacer uso de la palabra, por favor? Buenos días. Buenos días, mi nombre es María Rosa Mena, trabajo en la Gerencia de Asesoría Jurídica y Normatividad en Control Gubernamental de la Contraloría General. Y nosotros hemos revisado el proyecto de ley que ha alcanzado el Congreso. Disculpe un momento. Y puedo manifestar que la Contraloría General, como ente rector del Sistema Nacional de Control, tiene pues entre sus atribuciones ejercer la potestad para determinar responsabilidad administrativa funcional a los servidores y funcionarios públicos, aquella responsabilidad derivada de acciones de control. Y en este marco, sancionar a los funcionarios que cometan infracciones contra la administración, ¿no? Estas infracciones están reguladas en nuestra Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría, modificada por la Ley 31.288. Ahí está la relación de infracciones y la determinación de si es grave o muy grave, así como en su reglamento también la sanción de inhabilitación que impone la Contraloría a la comisión de estas infracciones. Nosotros, respecto al proyecto de ley, hemos manifestado la consideración de que es viable en la medida en que agrega a una relación de personas impedidas para acceder a cargos de libre designación o remoción, agrega un impedimento que es el de estar pues sancionados con la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. En la ley 31, la ley 27785, modificada por la ley 31288, que es la ley de la Contraloría, ya señala en su reglamento, ¿no?, que efectivamente las personas inhabilitadas por la Contraloría no pueden ejercer la función pública, ¿no? Entonces, esta propuesta legislativa, esta iniciativa legislativa coincide, ¿no? Me permito leer el artículo del reglamento, ¿no?, del reglamento de la ley 31288, que es el artículo 7, que justamente explicita la sanción de inhabilitación puesta en la ley, y este es el reglamento. Entonces señala que los funcionarios servidores públicos que incurren en infracción son sancionados con inhabilitación en el ejercicio de la función pública, no menor de 1 hasta 5 años en caso de infracción muy grave y no menor de 60 días hasta 1 año en caso de infracción grave. Y añade, la sanción de inhabilitación impide la realización de actividades que representen el ejercicio de la función pública por parte del administrado sancionado. Así también supone el impedimento para obtener un nuevo cargo, empleo, comisión de carácter público, celebrar contratos administrativos de servicios o contratos de cualquier naturaleza para el ejercicio de la función pública en las entidades bajo cualquier modalidad durante la eficacia de la sanción. Es decir, la norma de la Contraloría va un poco más allá incluso de la iniciativa, porque la iniciativa está dirigida solo a los funcionarios de libre designación y remoción. En cambio, nuestra norma abarca a todo servidor público que haya tenido una sanción de inhabilitación. Y me refiero a una sanción de inhabilitación que cause Estado, ¿no? Escuchando a la señora representante del Poder Judicial, que llegue al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas Funcionales que hay en la Contraloría General de la República, que es la segunda instancia, donde se agota la vía administrativa, que por supuesto puede ser
objetada ante un procedimiento contencioso administrativo ante el Poder Judicial, ¿no? Eso está en la Constitución. Pero nosotros por ello es que le hemos dado la viabilidad. Consideramos que además el artículo 7, esta modificatoria, encuadra, es concordante con lo que se viene diciendo en la norma, ¿no? Al señalarse que están prohibidos de ejercer la función pública las personas que han sido inhabilitadas tanto por el Congreso, ¿no? Y ahora se agrega la Contraloría, ¿no? El Congreso y el Poder Judicial me parece que señala y se agrega ahora la Contraloría. Uh-huh. Gracias, doctora Mena. ¿Alguien más de Contraloría va a hacer uso de la palabra? Por el momento solo usted. No. Por el momento usted. Correcto. Damos pase al Ministerio de Justicia como el ministerio encargado de la asesoría jurídica del Estado para escuchar la posición y los alcances que tenga al respecto. Doctor Diego Méndez Vázquez, tiene el uso de la palabra, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días con todos. Desde el Ministerio de Justicia también, compartimos la posición de la Contraloría, pero sí, digamos, nos causa alguna preocupación el sustento de la norma, en la medida de que, ya como dice el artículo 47 de la ley de la Contraloría y las normas del reglamento que nos ha citado la doctora Mena, el efecto de la sanción de inhabilitación directamente afecta a la capacidad jurídica, es decir, por sí misma y sin que esté en la norma ya constituye un impedimento para que se pueda designar a una persona en el ámbito de aplicación de la ley de idoneidad. Entonces, lo pertinente, considero, sería que el proyecto de ley en su sustento desarrolle cuál es la justificación o cuál es el aporte adicional de incorporarlo dentro del régimen de impedimentos que ya está en el artículo 7 a las sanciones de inhabilitación, ¿no? A lo mejor alguna precisión respecto al hecho de que ya hayan causado estado, por ejemplo, o que sean sanciones firmes, pero digamos que ese sustento de necesidad de la norma no se aprecia, ¿no? Y esto pues podría llevar a alguna interpretación quizá en algún momento equivocada y forzada a la vez de señalar que toda vez que no está en el artículo 7 pues se corta la eficacia de la sanción de Contraloría si es que no está en ese artículo 7, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces sí, para guardar esa coherencia y sustentar la necesidad de la norma habría que ver, creo yo, cuál es ese aporte adicional que se incluya la sanción de inhabilitación en el artículo 7, porque como les comento, considero que ya el hecho de que los efectos que la misma ley señala ya hacen que sean un impedimento per se, ¿no? Igual como por ejemplo podría pasar con la del Congreso de la República, que también están, o si quizá a lo mejor el propósito de la norma es hacerlo visible, ¿no? A efectos de que quien vaya a designar un funcionario de los que se mencionan en la ley de idoneidad lo tome en cuenta, ¿no? Pero también dejar en claro que si no está, también se debería mirar y hay un registro pues público, incluso de Contraloría, en el que están las sanciones vigentes, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias, doctor Méndez, por sus aportes. Damos paso al doctor Javier Pacheco Palacios, Procurador General de la Procuraduría General del Estado, para que nos comente el impacto que tendría en la defensa jurídica del Estado, por favor. Muchas gracias. Buenos días con todos los presentes. Gracias por el uso de la palabra. Como representante del Estado o abogado del Estado, cuando nosotros vemos los elementos que el Congreso y los esfuerzos que está haciendo el Congreso para luchar contra este fenómeno de la corrupción, yo creo que todo vale, independientemente de la motivación o los cuestionamientos que puedan haber. En estricto, lo que nos señala esta norma, ¿qué cosa es? ¿No? Es una ley que está modificando que regula el acceso o la idoneidad para garantizar el ejercicio de la función pública. Desde la Procuraduría Anticorrupción o la Procuraduría General o las Procuradurías, nosotros vemos o tenemos una actuación reactiva contra los actos de corrupción. Y solamente en el caso Fujimori, o los casos establecidos que tenemos a cargo, se ha generado un perjuicio de 1.700 millones en reparaciones civiles a favor, que hoy no se pueden cobrar. Y claro, esto se ha dado por justamente la indebida designación de funcionarios.
Y lo que aquí se tiene que tener claro qué cosa es, que la primera barrera para prevenir un acto de corrupción es la designación idónea de un funcionario público. Y por supuesto que esta norma, que es complementaria a las normas que ya existen respecto de no poner como un funcionario a una persona inhabilitada por la Contraloría por haber tenido actos dolosos o actos culposos en el desarrollo o en el desempeño de su gestión como funcionario o servidor, suma. Lo que sí voy a concordar es que respecto del señor representante del Poder Judicial, más que un tema garantista, como Estado nosotros tenemos que ver la posibilidad de que quien llegue a ocupar ese asiento de ese funcionario que va a manejar recursos tiene que ser el más idóneo, porque es el primer filtro, la primera barrera que va a repeler cualquier acto de corrupción. Y por supuesto que si nosotros tenemos la capacidad de, a través de esta norma, colocar a un funcionario que tenga esa capacidad, con todos los requisitos, el mayor cuidado y la mayor exigencia, independientemente de los temas que garanticen, ¿no? Su derecho, ¿no? Creo que estaríamos haciendo un gran favor al Estado. ¿Por qué? Porque hoy, lamentablemente, lo que nosotros vemos, ¿qué cosa es? En tanto gobiernos regionales, ejecutivo, la corrupción está institucionalizada. Y nosotros tenemos que tener herramientas de combate contra este tipo de acciones. Y una de estas, claro, con una mejor motivación, ¿no? Porque no solamente está la percepción, son actos concretos que se han generado y que los datos están en la Procuraduría Anticorrupción, en la página web, que establecen cuál ha sido el perjuicio. También, claro, está el perjuicio desarrollado en la página web de la Contraloría. ¿Por qué tendría que ese funcionario inhabilitado no llegar a sentarse en ese sitio para hacer o desempeñar una función pública, ¿no? Entonces, por nuestra parte, seguramente estamos de acuerdo con esta incorporación. Sin embargo, ahí la motivación tiene que reflejar también, digamos, lo señalado para efectos de que esta ley no viole cualquier derecho inherente a las personas, ¿no? Eso sería por parte del Estado nuestra participación. Muchas gracias, doctor Pacheco. En la misma línea de que corresponde ver estos temas que ya judicializados o que son materia o con impacto en el ámbito jurisdiccional o de procesos de investigación, va a ser importante también recoger la opinión del Ministerio Público, y para ello tenemos al doctor Jorge Goicoechea Merelo. Para que use la palabra, por favor. Buenos días con todos y todas. Recién el cordial saludo del señor fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana. Mi nombre es Jorge Goicoechea, soy gerente central de la Oficina General de Asesoría Jurídica. El Ministerio Público aprecia, luego del análisis pertinente respecto a la propuesta legislativa alcanzada, considera que esta resulta viable en tanto y en cuanto lo que hace es incorporar una circunstancia que de hecho en la realidad sucede y además en el derecho está regulado. Como ya lo señalaba la representante de la Contraloría, esto está normativamente regulado y de manera más amplia. Ahora bien, si es que partimos del punto desde que de inicio que las habilitaciones pueden ser políticas, administrativas y judiciales, podemos advertir que la norma vigente en la actualidad únicamente está regulando las inhabilitaciones políticas y las inhabilitaciones judiciales, más no hace ninguna referencia a las inhabilitaciones administrativas. Y como sabemos, estas están precisamente reguladas como ha precisado la representante de la Contraloría, en las normas que regulan aquella, ¿no? Bajo ese punto de vista, consideramos que toda regulación que pueda aclarar con mayor precisión y estas se pueden incorporar en la ley de unidad, son aceptadas y deberían ser impulsadas, ¿no? El Ministerio Público considera que esta propuesta es viable, y lo que más bien, concordando con las opiniones previas, consideramos que debe de reformularse la exposición de motivos a efectos de que se precise con claridad la necesidad
la viabilidad y la oportunidad del proyecto normativo, ¿no? Considerando ya las demás intervenciones desde el punto de vista que exista pues efectivamente una congruencia entre lo que se requiere y el efecto que va a tener esta norma de cara a los daños y perjuicios que se causan en la actualidad y que están, como han precisado, publicitados en las diversas inhabilitaciones que se han producido. Eso es todo. Muchas gracias. Muy agradecida, doctor Goicoechea. Vamos, todo el equipo de asesores tomando nota de vuestras valiosas intervenciones. Damos paso a la doctora Isabel Pari Morales, presidenta ejecutiva de Servir, uno de los sectores con la mayor responsabilidad para la selección, incorporación de los servidores a la administración pública. Tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchísimas gracias. Y justamente quería poner un poco el contexto de la aplicación de la 31419 y su reglamento, ya que la 31419 nos puso requisitos mínimos, ha establecido los impedimentos, pero también en su reglamento se estableció también un compendio, como anexo compendios normativos, uno de ellos, el anexo 1, el compendio donde se regulaban justamente los impedimentos, ya que como correctamente señalaba la doctora Mena, el hecho de estar inhabilitado, sea administrativamente, judicialmente, lo que genera es una incapacidad legal para poder desarrollar esas funciones. Eso ya ha sido descrito también en informes técnicos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. En este anexo compendio normativo también se señaló la resolución de Presidencia Ejecutiva de Servir, la 264-2017 Servir-PE, que es justamente la directiva que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Este registro que administra Servir recoge la inscripción de todo servidor o persona que haya sido inhabilitada judicialmente, administrativamente, sea por un proceso administrativo disciplinario o sea por la Contraloría General de la República. Y las oficinas de recursos humanos, al revisar justamente la designación o la propuesta de designación de un funcionario, está obligado a revisar este registro bajo responsabilidad. Por tanto, de existir una inhabilitación administrativa que ya haya sido consentida, esta se procede a su inscripción en el registro y esa revisión sería el impedimento para que finalmente pudiera ser designado, ¿no? en algún cargo. Entonces, si bien estas inscripciones, estos impedimentos que afectan justamente la capacidad legal de los servidores o funcionarios para ocupar un cargo de confianza, ya están regulados, también consideramos que una precisión adicional dentro de la ley de idoneidad, que es la primera norma a la que los funcionarios recurrimos al momento que se nos pide una evaluación de un cargo de confianza, tampoco generaría, digamos, un impacto negativo. Pero sí queríamos explicar previamente todo el otro marco normativo que ya existe. Muchísimas gracias. Muy agradecida, doctora Isabel Pari. Vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Elizabeth Sea Marquina, de representación adjunta en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, porque es importante conocer a la institución que está en defensa de los derechos de las personas y, como no, en este caso también obviamente los servidores y funcionarios públicos, y como entidad encargada de la supervisión del cumplimiento de los deberes del Estado. Doctora Sea, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Efectivamente, creo que aquí es muy importante hablar de este tema de la idoneidad y este proyecto de ley creo que lo está poniendo justamente sobre la mesa, porque también nos entiende qué cosa es la idoneidad. Generalmente entendemos que la idoneidad pasa por un tema legal meramente, pero es una idoneidad también que debe de demostrar una capacidad para ejercer el cargo. Y quizás la experiencia en el sector público también, y lo permite esta ley, pueda nutrirse de la experiencia de algunos funcionarios que vienen del sector privado y que podrían tener también una mirada diferente del tema de la idoneidad cuando ya estás en el ejercicio del cargo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el tema de la capacitación y el tema de crear un sistema de incentivos a los funcionarios públicos que tienen un poder de decisión, que justamente recaen estos funcionarios que son de libre designación y remoción.
esta capacidad que tienen de decisión muchas veces viene por este tema del factor de confianza, y justamente para establecer controles, que es lo que yo entiendo, se tiende a establecer a través de este proyecto de ley que quiere evitar actos de corrupción en el ejercicio del cargo. Entiendo que también debe venir acompañado de un sistema de prevención, que dicho sea de paso, la Defensoría justamente en el tema de la designación de funcionarios de confianza, de libre designación y remoción, no lo hablé claramente. Trabajar con las instituciones públicas desde el tema de la prevención para evitar estos actos de corrupción es importante, pero afianzar sobre todo el tema de la idoneidad en sí, no solamente la capacidad legal, sino también esta capacidad de desempeño del ejercicio de la función, ¿no? El conocimiento, la experiencia, pero también la implementación de la capacitación y el control permanente en el ejercicio de las funciones. Eso es algo que no se ve en las instituciones públicas. Es decir, existe el control a partir de la declaración jurada de bienes y rentas, existe un control, digamos, más a nivel organizacional, pero no tanto del ejercicio de la función de aquellos funcionarios que son de confianza y que tienen manejo de personal, manejo de recursos. Entonces, no se establecen tampoco criterios de priorización en las necesidades de determinadas áreas. Hay ciertas, digamos, ciertas faltas de control en cuanto al ejercicio del cargo, más allá de establecer impedimentos, más allá de establecer sanciones, lo cual, por supuesto, desde la Defensoría del Pueblo aplaudimos y que creo que contribuye también al tema de la prevención de casos de corrupción. Pero también sería bueno contar a partir de las mismas instituciones, y de repente quizás sea la institución Servir la que podría ayudar un poco en el tema de la implementación de un control permanente en estos funcionarios de confianza, en el ejercicio del cargo, que manejan recursos, que manejan personal, para que puedan ellos también hacerse responsables, capacitarse para poder estar preparados para esta función, ¿no? Porque, por ejemplo, aquellos funcionarios públicos que tienen, digamos, están a cargos, voy a poner el ejemplo en la Defensoría, a cargo de una adjuntía. Muchos piensan que el adjunto solamente debe conocer, por ejemplo, de derecho constitucional y solamente debe conocer las normas internas y ya está. Conoces el código procesal, conoces la norma. No, un adjunto está a cargo, por ejemplo, de manejar recurso humano. No manejamos presupuesto, pero manejamos recurso humano, ¿no? Tomamos decisiones en el día a día, y en esas decisiones que se traducen, por ejemplo, en opiniones legislativas y en una serie de actos, también hay responsabilidad. Y entonces ahí, más allá del tema del control propio que tratan de establecer este tipo de normas, las cuales aplaudimos y creo que deben eso sí, bien fundamentadas, ahorita me refiero al proyecto de ley, sí debería de venir una especie de control permanente en el funcionario para ver si cumple a cabalidad con esas funciones que se le han asignado, que va más allá del tema del conocimiento, de la experiencia intelectual, cognitiva, profesional, sino que tiene que también saber manejar el área. Y muchas veces aquellos que venimos del sector privado tenemos esa mirada, porque hemos sido capacitados y preparados para eso. Algo que no se ve dentro de la función pública. En el breve paso que uno pueda tener en esta experiencia, uno se puede dar cuenta de eso. Y es muy importante, porque los controles en el sector privado para manejar personal y para manejar recurso económico es muy distinto. Y aquí en el sector privado, en el sector público, hay muchas más falencias, ¿no? Y no hay, digamos, una estructura claramente establecida para este tipo de control y acompañamiento del funcionario en el ejercicio de sus funciones. Yo creo que eso podría sumar para tener funcionarios que realmente cumplan el objetivo y crear valor público desde el ejercicio de la función. Respecto a este tema en particular, yo comparto la mirada que ha dado el representante del Poder Judicial. A nosotros nos preocupa, efectivamente, deben de existir controles, ya existen las normas, ya las han citado los colegas, tanto a nivel judicial, a nivel legal, a nivel administrativo y a nivel político. Acá lo que yo sí quiero ver es que no hay que olvidar lo que ya el Tribunal Constitucional ha desarrollado en diferentes sentencias respecto al acceso a la función pública en condiciones de igualdad y no discriminación, número uno. Número dos, el tema de también cuando deben de estar pues, sujetos, si bien es cierto, a un control, la función pública está al servicio de la nación,
pero también hay que identificar que ese funcionario público que puede encontrarse incurso en un proceso tiene derecho a defenderse, tiene derecho a todas las instancias, tiene derecho también a tener una sentencia, una cosa juzgada, para que se pueda tomar cualquier tipo de decisión. Entiendo los mecanismos de prevención, pero no hay que dejar de lado también que hay algunos principios garantistas del ejercicio de la función pública, y eso también permite y promueve que los funcionarios públicos digamos, crea como un incentivo también a favor de que existan más funcionarios públicos de carrera que se comprometan, ¿no?, en el ejercicio de su función. Y en el caso de los funcionarios de confianza, también de alguna manera lo que hace es permitir que este funcionario pueda cumplir a cabalidad sus funciones y, bueno, tener siempre en cuenta el tema de los controles y el acompañamiento permanente en el ejercicio de las funciones, ¿no? Muchas gracias, doctora Sea. Contamos también con la valiosa participación del doctor Fuad Puri, quien ha estado a cargo de esta importante institución de la Contraloría, y sobre todo nos gustaría conocer, a partir de la experiencia a cargo de esta importante institución, si la propuesta normativa de aprobarse serviría como un instrumento adicional que fortalecería la función de la Contraloría. En su experiencia sería, si hubiera tenido en su gestión esta norma, hubiera habido una mejor instrumentalización para los temas de prevención, de lucha contra la corrupción, la función fiscalizadora, prevención, etcétera. Nos gustaría más que todo conocer su experiencia desde el sector, ¿no? Gracias. Tiene usted la palabra, doctor. Muchas gracias. Buenos días con todos. Gracias por la invitación. He escuchado con mucha atención las posiciones de las diferentes instituciones en relación al proyecto de ley. Quisiera comentar primero que la corrupción es el principal problema del país. A raíz de los malos manejos de las instituciones y la incorporación de personas que no están capacitadas para ejercer el cargo. Es más, que están pensando entrar a un cargo público con el propósito de llenarse los bolsillos. Creo que no hay norma suficiente en este momento para parar el vendaval de la corrupción. Más allá de la letra chica y los conceptos que tienen que ver con las normas, esta norma es muy importante porque sugiere ampliar las sanciones con el propósito de evitar que gente no preparada y gente con sanciones de corrupción o lo que sea, porque la Contraloría lo que sanciona es personas que han sido sancionadas por delitos de la comisión de delitos de irregularidades, no errores, que es distinto. Creo que estamos avanzando. No es suficiente, como menciona la representante de la Defensoría del Pueblo, porque obviamente, si bien existen los perfiles de puestos, hemos notado que en los últimos años los perfiles de puestos están como que puestos ahí de adorno, porque las autoridades, sean gobiernos nacionales o subnacionales, muchas veces pasan por encima de los perfiles de puestos y tiene que entrar a la Contraloría a encontrar si la persona que ha sido designada cumple o no con los requisitos. Y eso lo hemos visto en los últimos 2 o 3 años con mayor incidencia. El problema es que la función pública ha sido desvalorada, producto mismo de las situaciones que se presentan a diario. En las denuncias del día de ayer nomás escuché que dos funcionarios públicos de alto nivel en Huánuco y no sé qué otra situación han sido sentenciados por corrupción. Cada día hay casos que en realidad el pueblo peruano no se da cuenta hasta ahora del gran perjuicio que genera la corrupción. Y se lo digo porque el subdesarrollo en que nos encontramos es producto de la falta de control en la entrega de servicios públicos por parte del Estado. Entonces, si bien la inseguridad ciudadana es un problema que toda la ciudadanía la tiene muy presente,
pero ese es el resultado de la falta de un adecuado servicio público en el tema de seguridad ciudadana. La experiencia en cuanto a... Nosotros creamos la ley de la capacidad sancionadora, el Congreso nos otorgó la capacidad sancionadora y se han sancionado muchísimos funcionarios producto de la gran cantidad de trabajo que tiene la Contraloría, producto de esta masiva, porque es sistémica la corrupción, por ahí lo mencionó nuestro amigo el procurador, es sistémica, no hay día en que no vemos una denuncia por corrupción en los medios. Y eso es denuncia. De ahí a que sea sancionado, sea en el Poder Judicial o pase por el Ministerio Público, si es un caso penal, el promedio que tiene un caso de corrupción calculado por nosotros en nuestra ley más o menos es 7 o 8 años en promedio. Entonces, la impunidad está. La impunidad está, todavía está vigente la impunidad. Por lo tanto, creo que no solamente se debe, claro, con el afinamiento, los fundamentos y todo lo demás, tenemos que evitar que los funcionarios de confianza y todos los que sean por designación directa, que hayan sido sancionados por corrupción o por faltas graves, sigan el camino de lo que siguen los privados. Una persona que ha sido sancionada en el sector privado por cualquier irregularidad, ya no es, o sea, el sector privado no lo vuelve a capturar, porque obviamente buscan las referencias a su anterior empleador y le dicen, no, él fue despedido. Hasta hay casos en que ponen su nombre en el periódico para asegurar de que sí ha sido separado. Ahora, la ley de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que conocemos ahora, insiste muchísimo en la aplicación de una serie de medidas preventivas con el propósito de incorporar técnicas que eviten que estos casos sucedan para que no los directivos de alto nivel, y esto no solamente es para los privados, es para los públicos también. Por eso muchas instituciones se ha implantado las oficinas de integridad, se ha implantado el compliance público, se ha implantado el control interno, cada vez está mucho más interiorizado por el sector público. Y ahí la señora Farfán no me va a dejar mentir, están haciendo un excelente trabajo. Obviamente falta muchísimo, porque falta apoyo político. En la lucha contra la corrupción puedo asegurar que falta apoyo político. En ese sentido, creo que esta norma lo que va a hacer es que las personas, por lo menos va a ser, aunque sea un grano de arena, va a impedir que las personas piensen 2 veces, porque saben que no van a regresar al sector público. Mucha gente vive el sector público, son funcionarios de carrera, pero si una vez van a usar la posición de confianza que le dio el Estado y le dio el Estado peruano, le dio la confianza, y van a robar o van a cometer sanciones punibles, entonces no pueden regresar. Yo creo que la norma contribuye a mejorar el perfil de los funcionarios públicos. Yo creo que también ayuda a prevenir en algo, no completamente, pero contribuye a prevenir los actos de corrupción. Obviamente, para terminar, y la única manera hoy en día de empezar a frenar la corrupción es sancionar. Pero las sanciones tienen que ser severas. Se tiene en alguna comisión, en la comisión de fiscalización, en un momento, cuando se solicitó por parte de la Contraloría la eliminación de las penas suspendidas, un congresista dijo que eso lo único que va a generar es que se creen más cárceles. Y todos los que estamos ahí presentes, sí, pues, tenemos que abrir más cárceles. Porque no puede ser pretexto de como no hay espacio para poner a los ladrones que le roban a la gente, les roban la ilusión de tener unos servicios públicos, un estado de bienestar. Porque en este momento el Perú el Estado no les da bienestar a la gente. Pueden enumerarlo cientos de casos. Entonces, no hay esfuerzo que no sea suficiente, mejor dicho, todo esfuerzo será productivo para la lucha contra la corrupción, que nos amenaza ahora, como lo estamos viendo en otros países, que la corrupción se mezcla con el narcotráfico. Y eso tenemos que evitarlo.
Muchas gracias. Muy agradecida, doctor Fuad Kuri. Para la Comisión de Constitución también ha sido importante tener la mirada del sector académico, de la academia, para cómo ven desde afuera de la administración pública como especialistas de la doctrina, la jurisprudencia, las normas. Y en ese sentido hemos invitado también a especialistas en Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario y en Gestión Pública. Entonces vamos a dar el uso a la doctora Carmen Vegas Guerrero para que nos haga conocer sus apreciaciones, por favor. Gracias. Primero agradecer a la congresista Marta Moyano la invitación, a todos los señores representantes del Poder Ejecutivo y diversos especialistas, y felicitar la iniciativa del congresista Marticorena, que de por sí, como se dijo, es un gesto importante, traer a la mesa este debate, ¿no? Yo creo, voy a tocar 2, 4, 6 puntos bien, para no aburrirlos, porque ya se ha dicho bastante. Más allá de la necesidad del fortalecimiento de la exposición de motivos, creo que todos los aquí presentes concordamos, no desde lo político, sino desde lo técnico, que la lucha contra la corrupción, entendida como policy, tiene que ver no solo con la parte normativa legal, sino con todo un conjunto de acciones, ¿no?, que yo creo que no han sido expuestas en su magnitud dentro de la exposición de motivos, porque la lucha contra la corrupción no la eliminan las leyes, ¿no? Hay ya bastantes estudios, formamos parte de diversas convenciones de Naciones Unidas y de la propia OEA, en donde se habla cómo luchar contra la gran corrupción y contra la pequeña y mediana corrupción, que tiene estrategias completamente distintas desde el Poder Ejecutivo. Punto número 2, el tema de garantías constitucionales. Me sumo a la exposición hecha por el doctor Burneo en todos los extremos. Yo creo que mientras que vivamos en un Estado de Derecho, la proporcionalidad hay que observarla al momento de aplicar sanciones. En términos de técnica, yo creo que estamos hablando de una norma que, si bien es cierto la intención es buena y que puede evidenciar, sí estamos hablando de una sobreregulación, porque hoy por hoy, si ustedes quieren designar un ministro, un secretario general, y está en el registro de inhabilitados, no lo puede hacer, punto, se acabó. Y en ese sentido, sí habría que dar una revisión exhaustiva, porque la propia Contraloría establece en su ley 29622, que modifica a su ley un poco la abogada a cargo de la Contraloría, nos habla de diversas infracciones, como la por desempeño funcional negligente, que puede originar faltas graves que implican suspensión de 30 a 360 días con o inhabilitación no menor de 1 ni mayor de 2 años, y faltas muy graves por inhabilitación no menor, con una inhabilitación, perdón, no menor de 2 a 5 años. Entramos con conceptos al derecho al olvido. ¿Qué es lo que quiere la norma? Que un funcionario que una vez lo inhabilitaron por 1 año, por una negligencia funcional, nunca más puede ejercer un cargo directivo. Si eso es lo que se quiere, se tiene que expresar de esa forma, de manera clara. Es decir, una persona que ha sido inhabilitada hoy por hoy, de mi entender, con esta norma de aprobarse así, por 1 año, nunca podría ejercer los cargos señalados en la ley 31.419, secretario general, director, whatever, a nivel nacional y regional. 2 casos muy sencillos. Aquí hay diversos funcionarios que son áreas usuarias. ¿No es cierto? Conforme a la ley de contrataciones, muchos de ustedes deben tener locadores o consultores. Imaginemos que el producto del locador o del consultor no cumple con los estándares, pero aún así ustedes tienen un asesor que revisa y que le dice, no, sí se ha cumplido. Perfecto. Ustedes vienen el producto, dan la conformidad, se sigue el trámite, 3 años después descubren que el órgano de control, revisando el producto, faltaba un componente que era un elemento sustancial para una toma de decisión del rol de la entidad y por ende mía. Voy a ser plausible, naturalmente, porque tenía un deber de supervisión funcional, voy a ser plausible de una falta por desempeño funcional negligente. Caso número 2, un subgerente dentro del Programa Nacional de Saneamiento Rural, lo pongo como ejemplo cualesquiera, tiene a su cargo 20 contratos de supervisión para llevar a cabo baños dignos en las zonas rurales del Perú. Esos 20 proyectos a cargo, resulta que
uno de los supervisores de la obra no hace bien, pero pasa su producto, hay una negligencia evidente, pero igual pasa la conformidad, se pagan los avances y luego esa pared resulta del baño que no está bien hecha. ¿No? No ha habido muertes, pero viene el órgano de control, los ingenieros, y dicen: usted, señor subgerente, ha incumplido su deber de supervisión, pero tenía 20 horas a cargo, lo siento, es un deber y te suspendo y te inhabilito, por 1 año. Esa persona nunca jamás va a poder ocupar un cargo directivo. Está bien o está mal, no traigo a discusión. Para eso el poder del Estado a través del Congreso definirá, pero sí tengamos en cuenta qué es lo que queremos hacer. Y eso yo creo que la exposición de motivos, por poner estos 2 casos, que nadie está libre, puede ser, y el órgano de control, si pasa por todo el procedimiento, tiene un procedimiento administrativo claramente establecido en la norma, cualquiera de nosotros, si ejerce estos cargos de supervisión, implicaría un desempeño funcional negligente. Te suspende, te inhabilitan 1 año y no puedes ocupar un cargo directivo. Y por último, 2 temas muy pequeños. Capacidad reglamentaria. Yo siempre hay que tener bastante cuidado cuando el legislador otorga, con todo el cariño y el respeto a los amigos del Poder Ejecutivo, esta capacidad reglamentaria sin tener un marco estricto. ¿Por qué? Porque luego puede ocurrir cosas que a mí no me quedan claras, en realidad, en términos de la academia, cuando lo pongo en clase. En algún momento, cuando en el reglamento de esta ley en materia de modificación, se establece, por ejemplo, que aquellos asesores que cumplen función política o los coordinadores parlamentarios no pueden acceder a determinada función. ¿Un jefe de gabinete de un ministro no cumple función política? El reglamento te dice hoy que no. O sea, hoy que no lo establece, pero fue la voluntad del legislador evitar. Entonces, si el legislador no tiene claro qué es lo que quiere de manera puntual, puede abrir una caja de Pandora que no va a terminar, y ese es mi último punto, desmotivando al corrupto. La discusión sobre por qué una persona es corrupta no va desde temas valóricos, psicológicos, familiares, sino que va a terminar, y mi último punto, es también desmotivando a aquellos que sí quieren hacer ejercicio de la función pública, pero tienen miedo a firmar. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, claro, entramos a una discusión, pero si tú sabes, tú firmas y avanzas. Pero hemos visto casos en donde altos funcionarios utilizan e implementan, o sea, también a funcionarios de carrera, que terminan avalando procesos en el marco de la ley, pero inmersos también en procesos luego de investigación, corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente toda intención es buena, pero también el camino al infierno está pues empedrado de buenas intenciones, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Gracias. Muchas gracias, doctora Vegas, muy ejemplificadora su participación. Damos paso al doctor Juan Alberto Castañeda Méndez, especialista en Derecho Constitucional y Parlamentario. Tiene el uso de la palabra, por favor. Muy buenos días con todos. En principio, muchísimas gracias por la amable invitación. Sumarme en principio a las razones expuestas por la doctora Carmen, del cual coincidimos bastante. Y cómo no, absolver de buenas a primeras si la medida legislativa resulta constitucional, que al fin y al cabo es el tamiz principal de esta comisión, o como también la importancia en un Estado constitucional. Si queremos reflexionar sobre esta pregunta, inicialmente tenemos que evaluar si la medida legislativa va a tener, antes que un impacto normativo, un cambio social. Y a decir verdad, por las opiniones de los funcionarios, estamos no únicamente frente a una sobreregulación, que nos hizo caer en cuenta la doctora María Rosa, sino también un asunto del cual se tiene que recapitular que toda ley no necesariamente cambia una situación social. Esta ley, que por cierto hay que felicitar al órgano productor, al Poder Legislativo, por tener esta intención, porque a decir verdad, esta propuesta legislativa recapitula y hace ver la importancia de deberes institucionales, que poco o mucho se ha preocupado inclusive el mismo Tribunal Constitucional en fortalecer. Y qué bueno que el primer poder del Estado lo tome desde esta propuesta legislativa. El deber institucional de preocuparse que las instituciones democráticas funcionen, desde sus funcionarios, servidores, buscando en términos de idoneidad, como bien lo ha manifestado la defensora del pueblo, pero también, sobre todo, una característica
que esta defensa institucional de la democracia, de sus instituciones, se evalúe bajo una interpretación sistemática, reconociendo los derechos últimamente reconocidos por el Tribunal Constitucional, como el derecho al olvido. Estos aspectos que se han ido dando por cada funcionario no necesita tanto ser explicitado en la fórmula legal, sino más bien en su carácter de justificación o lo que vendríamos a llamar en la exposición de motivos. Esto resulta muy importante, claro que sí, a pesar que podría resultar un tema evidente a nivel interpretativo. Recuérdese que estamos frente a una ley del cual va a recaer en la ciudadanía y del cual alerta frente a los funcionarios, servidores, entidades encargadas del control. Si queremos evaluar relativo al tema de las garantías propiamente, del cual es muy importante evaluar a nivel de su control, tendríamos que advertir que esta norma, más que evidenciar un supuesto de cambio normativo, es un tema enfático, ¿no? Del cual evidencia que hay una reglamentación del cual ya está posicionada y del cual se puede actuar al día de hoy. Entonces, de buenas a primeras, respondiendo esta pregunta, sería el primer alcance que podríamos ofrecer. Muchas gracias. Muy amable, doctor Castañeda. Vamos sacando la línea respecto de los alcances de este proyecto. Tenemos la presencia virtual del doctor Cristian Guzmán Napurí. Él estaba previsto su participación presencial, pero por razones de fuerza mayor no nos ha podido acompañar, pero tiene la gentileza de estar conectado de manera virtual. Él es especialista en Derecho Constitucional, a quien le damos la bienvenida y el uso de la palabra. Doctor Guzmán Napurí, puede hacer uso de la palabra, por favor. ¿Está conectado el doctor Guzmán? Lo vemos en línea. Al equipo técnico, por favor, el audio, si está habilitado. Mientras esperamos su conexión, vamos a dar el uso de la palabra al doctor Rafael Ruiz Hidalgo. Él es asesor del Gabinete de Asesores del Poder Judicial. Disculpe, usted tenía que hacer uso después de la participación del doctor Burneo, pero bueno, le damos el uso de la palabra. Doctor Ruiz, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Saludo a todos los presentes. Bueno, la posición en realidad del Poder Judicial ha sido bastante clara por parte de la sustentación del doctor Burneo. Efectivamente, ¿no? Lo que se pretende, conforme ya hemos escuchado incluso a los especialistas, al doctor Castañeda y a la doctora también que me precedieron, efectivamente el objeto de la ley es mejorar o garantizar la idoneidad en el acceso al ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación. Efectivamente, pero a todas luces, esta modificatoria, el agregado que se hace a las que se encuentren habilitadas por sanción impuesta por la Contraloría General de la República, no cumple, ya lo dijeron también ellos, y recalco, ¿no?, el canon constitucional, garantista porque colisiona con el derecho al acceso a la función pública y a la libertad de trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos en ese sentido, nadie va a querer acceder a un cargo público, nadie va a querer postular un cargo público, ¿no? Más aún cuando esta medida puede ser excesivamente gravosa, ¿no? Porque las que se encuentren habilitadas por sanción, salvo que diga las que se encuentren inhabilitadas por sanción muy grave, ¿no? Y que haya causado estado impuesta por la Contraloría General de la República, lo cual significaría en ese agregado, a mi modo, humilde modo de entender, podría considerarse en el sentido de que las personas que quizás en este caso, ¿no?, el que ha sido investigado y luego sancionado a través de un proceso administrativo, ¿no?, sancionador, o haya sido destituido, no haya formulado, pues, ¿no?, reconsideración o de repente un mecanismo de defensa, no haya articulado y tampoco no haya agotado la vía o haya cuestionado en la vía judicial, ¿no? En ese sentido sí se podría entender, ¿no? Además, yo les preguntaría de repente por ahí a los especialistas, ¿no?, en ese sentido, eso significaría, si de ser así, ¿no?, las que se encuentren habilitadas por sanción impuesta por la Contraloría General de la República, incluir esta causal, implicaría de alguna u otra forma modificar el artículo 39A de la Constitución, ya que ha sufrido una modificatoria en la Constitución aquellas personas que recaen una sentencia condenatoria en primera instancia, ¿no?, en calidad de autoras o cómplices
o la comisión del delito doloso, ¿no? Más que todo esa aclaración. Gracias. Muy amable, doctor Ruiz. Todos los aportes realmente están siendo muy fructíferos para la comisión. Doctor Guzmán Napurí, le damos la bienvenida. Agradecemos su participación y, por favor, le damos el uso de la palabra para recoger sus importantes aportes. ¿No se escucha el audio, por favor? ¿Equipo técnico? No. No lo escuchamos, doctor Guzmán. Un momentito, por favor. El equipo técnico de la comisión nos dice que el audio desde este lado está bien. Pues si por favor, doctor Guzmán, ¿podría usted verificar su conexión o abrir el micro? Seguimos sin escucharlo. ¿Usted nos escucha? Creo que tampoco. A él sí nos escucha. A usted no lo escuchamos. ¿Podría salir y volver a ingresar, por favor, de la plataforma? ¿Lo esperamos? Está congelada la pantalla. ¿Ha salido? Mire. A ver, mientras el equipo técnico monitorea la participación del doctor, vamos a pasar a la ronda de preguntas y intervenciones adicionales que pudieran tener todos los participantes. Primero, claro, aportes adicionales y de ahí con la rueda de preguntas damos la bienvenida también a la mesa al doctor Miguel Ángel Ibarra, asesor del congresista José Luis Elías. Un, dos. Sí, parece que ya hay audio. Aquí está bien. Doctor Guzmán, ¿nos escucha? Ya está ahí. A ver, un minuto. Doctor Guzmán. Muy bien. Ahora sí. Sí, ¿se me escucha ahora sí? Ahora sí, muy bien. bienvenido. Mil disculpas, creo que el audio estaba fallando en la computadora o el Teams o algo. Primero, mil disculpas por ese inconveniente, luego mil disculpas por no haber podido estar con ustedes. Una audiencia que se prolongó más de lo debido me impidió estar físicamente, pero sí he podido escucharlos a todos, ¿ya? Desde la intervención del representante del Poder Judicial, he escuchado todas las intervenciones, todos atendibles, todos los comentarios por completo atendibles, pero hay dos cosas en las cuales yo me he quedado pensando. Una es el enfoque, ¿no? Yo creo que el enfoque, porque también he revisado la exposición de motivos, yo creo que el enfoque de la norma y de las modificaciones a la norma no tiene que ser, claro, debemos enfocarnos en la corrupción, pero el enfoque debe ir más allá de eso, ¿no? El enfoque debe ir precisamente sobre la base de la idoneidad, ¿no? Lo que buscamos es la idoneidad, por supuesto. El servidor que es corrupto, evidentemente no es idóneo, ¿no? Y claro, la ley del Código de Ética lo que nos dice es que tiene que haber idoneidad técnica, idoneidad
moral e idoneidad legal, ¿no es cierto? Y las tres son condiciones sine qua non, concurrentes. ¿Ya? Entonces, el punto es que cualquier reforma a la normativa en este sentido, ¿no?, debe efectivamente enfocarse, ¿no?, en ello, ¿no? Desde ese punto, la referencia a la Comisión de Delito Doloso, sí, pues, es consistente con la establección de la Constitución. ¿Por qué tenemos este 39A en la Constitución? Yo también tengo mis reticencias, confieso, porque, digamos, quien es sancionado en primera instancia, pues luego en apelación esto se puede revertir, ¿no? Y esta inhabilitación generó un perjuicio en términos de su derecho al acceso al cargo público o a la libertad de trabajo. Un tema importante, ¿no?, nota a pie de página, es que ya la Corte Interamericana ha establecido que el acceso al cargo público constituye un derecho sustentado, digamos, tutelado por la Convención, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, yo creo en general que estas incorporaciones a la norma son saludables, ¿no? Ahí me permito discrepar con algunos de los que me han precedido, que han señalado, bueno, en este caso no debería, en este caso hay una afectación al derecho al acceso al cargo público, a la libertad de trabajo, porque en realidad lo que está haciendo el proyecto de ley en el fondo es recogiendo, ¿no? Porque es evidente que quien es inhabilitado por Contraloría, más allá de si estoy de acuerdo, entonces podemos discutirlo después, estamos de acuerdo o no con que la Contraloría tenga potestad sancionadora, eso lo discutimos después, pero en otro momento. Pero de por sí, si una persona es inhabilitada, yo debo entender que es inhabilitada para todos los cargos posibles. Entonces, una persona inhabilitada por Contraloría o destituida y como resultado de esto, inhabilitada, y esta destitución además confirmada por el Tribunal del Servicio Civil, esta persona no debería poder acceder a cargo público alguno, ¿no? Con lo cual la referencia a falta grave de repente puede ser redundante o tautológica, ¿no? De repente podríamos eliminar la referencia a la falta grave. Pero quien es destituido por el Poder Judicial, inhabilitado por el Poder Judicial, quien es inhabilitado por Contraloría, quien es inhabilitado por la Administración Pública en general, el concepto de inhabilitación, insisto, más allá de la orientación que querramos darle a estas normas para enfocarlas en la lucha contra la corrupción, no vemos, ¿no?, que haya acá una afectación, sino más bien recoger aquello que ya está en las normas especiales, ¿no? Ya están las normas especiales. Es más, yo alguna vez, creo que también en alguna reunión para discutir estos temas, había un proyecto de ley que establecía la posibilidad de generar inhabilitaciones permanentes, ¿no? Y el criterio, no mayoritario, pero sí bastante fuerte, bastante intenso, el criterio era que la inhabilitación permanente, o sea, que decir que por alguna razón, por alguna decisión específica judicial, administrativa, esta persona no podía acceder a un cargo público nunca más, vulneraba el derecho al acceso a los cargos públicos, vulneraba al trabajo, etc. Resulta que estos derechos no son absolutos, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No son absolutos, están sometidos a limitaciones. Y no hay razón por la cual suponer que la inhabilitación no pueda ser, en determinados casos muy especiales, una inhabilitación permanente, ¿no? ¿Hay inhabilitaciones permanentes en la administración pública? Sí, hay varias.
¿no? Por ejemplo, en materia de contrataciones con el Estado hay inhabilitación permanente, en materia de tránsito, es decir, también inhabilitación permanente. Entonces, no habría razón, creo que ya estoy con el tiempo, ¿no? No habría razón sí, doctor, para... un minuto y apelamos a su capacidad de síntesis. Muchas gracias. Sí, gracias. Termino, 30 segundos, termino. Entonces, no hay razón para no utilizar las inhabilitaciones, porque claro, alguien que comete un acto de corrupción serio no debería volver a la administración nunca más, ¿no? Alguien inhabilitado de manera grave no debería volver a la administración nunca más, ¿no? Y ahí termino, simplemente para resumir. Yo creo que esto es saludable, habría que hacer algunos ajustes simplemente de redacción, pero yo creo que es saludable, ¿no? Señalar esto en la norma y, digamos, modificar la norma en este sentido. Muchas gracias. Las gracias a usted, doctor Guzmán. Realmente valiosas las reflexiones que nos manifiesta, las cuales obviamente van a ser valoradas por la comisión. La doctora Farfán había pedido la palabra para hacer algunos aportes adicionales. Sí, gracias. Bien, algo que consideramos oportuno destacar y es evidentemente en los últimos años y precisamente en el último año el Estado se ha preocupado por fortalecer la capacidad preventiva de las entidades públicas para luchar contra la corrupción. De hecho, la corrupción requiere dos frentes. El reactivo, que es el que está a cargo de la Contraloría, de las instituciones especializadas para combatir la corrupción y que están persiguiendo el delito y garantizando que no haya impunidad. Pero también estamos enfocados en cómo desde el aspecto preventivo cautelamos y cuidamos, ¿no?, que las entidades públicas prevean condiciones, mecanismos y herramientas que les permitan anticiparse